Bien, bonitos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con los problemas de MCD y MC, ¿correcto? Por ejemplo, dice así, miren, el mínimo común múltiplo de los números A, 12 a la 20 por 18 a la 10, y B, 6 a la 30 por 8 a la 10, es 2 a la X por 3 a la Y. Calcular X más Y. En primer lugar, jóvenes, tenemos que darnos cuenta que los números, para poder identificarlos de una manera más exacta, deben estar en descomposición canónica. Empezamos por A. A ver, por acá. Miren, A sería 12 elevado a la 20, ¿verdad? Multiplicado por 18 elevado a la 10. A ver, yo le pregunto a ustedes, 12 a la 20 por 18 a la 10. ¿12 es un número primo? No, es compuesto. ¿18 es primo? No. Entonces, ese número no está en descomposición canónica. Lo que tenemos que hacer es descomponer el 12. A ver, 12 por acá, mitad, 6, mitad, 3, tercia 1, ¿no? Entonces, A va a ser igual a ¿cuánto? 2 elevado a la 2 multiplicado por 3 a la 1. Todo elevado a la 20. Ahí está. Muy bien. Sigamos por acá. Así como he hecho con el número 12, 18 también, que no es primo, hay que descomponerlo. A ver, por acá. 18. ¿Qué tiene? Mitad, 9, tercia 3 y tercia 1. ¿Sí o no? Profesor, entonces, el 18 lo puedo poner como 2 a la 1 multiplicado por 3 a la 2. Ahí está. Pero todo eso elevado a la ¿quién? A la 10. Ahí está. Jóvenes, entonces ya este es un tema algebraico. Tú sabes muy bien que A va a ser igual. Este 20 multiplica a cada uno de los exponentes. Me va a quedar 2. 2 por 20, 40. 3 a la 1 por 20, 20. Este 10 multiplica acá a los exponentes, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? 2 elevado a la 1 por 10. Potencia de potencia, ¿no? Y 2 por 10, 20. Ahí está. Si tú te das cuenta, joven estudiante, si tú te das cuenta, vamos por acá. Acá tenemos bases iguales, ¿sí o no? Mira, este 2 con este 2 son bases iguales. Entonces, ¿qué vas a poner? El valor de A va a ser igual. Bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 40 más 10, que es 50. Muy bien, lo mismo vamos a hacer ¿con quién? Con el factor 3. Ahí está, 3 bases iguales. Entonces, ¿qué ponemos? La misma base y sumamos 20 más 20. 40. Entonces tenemos 2 a la 50 por 3 a la 40. Jóvenes estudiantes, ahora yo te pregunto, ¿el número A está en descomposición canónica? Vamos a ver. ¿2 es primo? Sí es primo. ¿3 es primo? Sí es primo. Ah, ya, entonces eso está en descomposición canónica. Entonces ya está preparado para realizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Qué nos dicen? El mínimo. Entonces trabajamos con el mínimo. Así como hemos hecho para A, también vamos a hacer para B. Muy bien, esto era A, ¿verdad? Ahora hacemos B. Profesor, vamos a copiar de B. B es igual a 6 a la 30, mira. Multiplicado por 8 a la 10. Yo te pregunto, lo estoy copiando igual, ¿ah? ¿Sí? ¿6 es primo? No, es un número compuesto. ¿8 es primo? Tampoco. Entonces hay que descomponerlo y llevarlo a la forma canónica. ¿Cómo sería? A ver, el 6, ¿qué tiene? Mitad, 3. Tercia, 1. Ah, profesor. B va a ser igual. 2 a la 1 por 3 a la 1. Pero todo eso está elevado a la 30. Te pregunto, el 8. ¿Lo descomponemos? Sí. A ver. Mitad, 4. Mitad, 2. Mitad, 1. Entonces sería 2 elevado a la 3 y todo elevado a la 10. Ahí está. Muy bien. Jóvenes estudiantes, entonces tenemos lo siguiente. A ver, ve por acá. 30 multiplicamos acá a 1 y 30 a 1, ¿no? Potencia de potencia. 1 por 30 es 30 y 1 por 30 es 30. Acá, potencia de potencia, multiplicamos 2 elevado a la 30. Muy bien. Jóvenes estudiantes, yo te pregunto, acá, ¿qué bases son iguales?
acá las bases de factor 2, ¿no? Son iguales. Entonces vas a colocar la misma base y suma los exponentes. 30 más 30, 60. Multiplicado por 3 a la 30. Yo te pregunto, joven estudiante, ¿ahora el valor de B está en descomposición canónica? Sí. ¿Saben por qué? Porque 2 es primo y 3 también es primo. Descomposición canónica. Muy bien. Jóvenes, hay un dato. ¿Qué me dicen? Que el mínimo común múltiplo ¿de quién? De A y de B, ¿cuánto vale? Es 2 a la X multiplicado por 3 a la Y. Ahí está. Yo te pregunto, joven estudiante, el mínimo común múltiplo. Ya tengo los dos valores, mira. Estos dos ya están en descomposición canónica, tanto el A como el B. ¿Cómo obtengo el mínimo común múltiplo de estos números? A ver, cuando tengas el mínimo común múltiplo, siempre se coloca el factor que se repite. Acá tienes 2, acá tienes 2. Pero elevado a la 50 o a la 60. Cuando es mínimo común múltiplo, es elevado al exponente mayor. Entonces acá sería el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades va a ser igual. Lo voy a hacer por acá, ¿ya? ¿Ya? El mínimo común múltiplo, jóvenes, va a ser igual 2 elevado al mayor exponente. Entre 50 y 60, ¿quién es mayor? 60. Entonces vas a poner 2 a la 60. Ahora, lo mismo vamos a hacer con 3. Factor 3 que se repite, ¿sí o no? Muy bien, 3 a la 40, 3 a la 30. Te pregunto, ¿cuál de ellos es mayor? 3 a la 40. Porque acá es 40 y acá es 30. Profesor, ¿qué hubiese pasado si a mí me pedían ya no el mínimo común, sino el máximo común divisor? Se escoge el 2, factor común que se repite, pero ya no va a ser a la 50, sino a la 30. Perdón, este es 60, ¿no? Y este es 50. 2 a la 50 y 2 a la 60. Se escoge el menor. Eso es para el máximo común divisor. Es lo contrario. Si acá te piden mínimo, entonces escoges el máximo. Si te piden el máximo común divisor, escoges el exponente mínimo. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso que está ahí va a ser igual a 2 a la X por 3 a la Y. Ahí está. Por lo tanto, si las bases son iguales, X tiene que ser 60. Y acá también las bases son iguales, los exponentes iguales. Por lo tanto, jóvenes, me piden hallar X más Y. Ahí está lo más difícil, ¿verdad? Jóvenes, X ¿cuánto vale? 60. Profesor, ¿y Y cuánto vale? 40. ¿Y cuánto es 60 más 40? 100. Eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? Que quede claro, ¿sí? Siempre cuando queremos hallar el mínimo y el máximo común divisor, tenemos que ver que los números estén en descomposición canónica. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo, ¿ya? Miren, bonito, este problema es muy interesante, ¿ya? Miren, dice así. Se trata de formar un cubo de ladrillos cuyas dimensiones son 20 centímetros, 15 centímetros y 6 centímetros. ¿Cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño posible? Problema típico, ¿eh? Esa es mi misión. Por ejemplo, este es el cubo en el cual vamos a formar, ¿sí? Dentro de este cubo tenemos que dar la menor cantidad posible de ladrillos. De tal manera que cada ladrillo tenga estas dimensiones. Es como una cajita de fósforo, pues, ¿no? O sea, un ladrillo, ya sabes qué forma tiene. Acá esta dimensión vale 20, el de arribita a la altura 15, y perdón, 15 no, 6, perdón, y este lado que está acá, ¿vale cuánto? 15 centímetros, 20 y 6, según condiciones del problema. Tiene dimensiones de 15, 20 y 6 centímetros, ¿ya? La idea es formar la menor cantidad posible de ladrillos con estas dimensiones. Yo te pregunto, joven estudiante, la idea fundamental es que acá también haya otro, ¿sí o no? Algo así, ¿no? Profesor, hay que formar otro que está acá. Ahí está. Y así sucesivamente. Entonces acá también va a ser 15. De repente acá hay otro 15. Entonces te das cuenta que aquí va a haber 15 para este lado. Y como este es un cubo, su arista, ¿cuánto vale? Yo le llamo N. Tú sabes muy bien que en un cubo, la arista es la misma. La arista tiene la misma dimensión de un cubo, ¿no? O sea, todas las aristas como son iguales en un cubo, ¿ya? Entonces, te das cuenta que en esta arista todo debe caber 15, 15, 15, 15, 15, 15. Exactamente, ese valor de n debe ser un múltiplo de 15, ¿correcto?
Porque al sumar 15, mira, 15 más 15, 30, más 15, 45, más otro 15, 60, más otro 75. Yo no sé cuántos 15 habrá, pues, pero lo que sí sé es que n es múltiplo de 15. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, n es múltiplo de 15. Profesor, para este lado de la arista, acá también puede haber otro seno. Acá habría 20, por acá habría 20, ¿no? Entonces se está formando otros cubos por ahí. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esta arista, que es la misma porque es un cubo, al cual yo llamo n también va a ser múltiplo de 20. Profesor, y finalmente, acá, encima de este ladrillo, va a haber otro ladrillo. Por acá habrá 6, por acá habrá 6, por acá habrá 6, y así sucesivamente. Entonces te das cuenta que esta altura que está acá también es arista. ¿Y cuánto vale? N. N también debe ser múltiplo de ¿cuánto? De 6. ¿Y te acuerdas de una propiedad en divisibilidad? ¿Te acuerdas? Cuando n era múltiplo, ¿te acuerdas? Te lo voy a poner por acá, ¿ya? ¿Te acuerdas cuando decían así? N es múltiplo de A, N es múltiplo de B, N es múltiplo de C. Entonces, N va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de ¿quién? De A, de B y de C. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro, eso es una propiedad en divisibilidad. Entonces, vamos a trabajar justamente la propiedad de divisibilidad. Por acá, por acá. Entonces, ¿se presta la propiedad? Sí se presta. ¿Por qué? Porque acá me dice, si n es múltiplo de 15, n es múltiplo de 20 y n es múltiplo de 6, entonces, jóvenes estudiantes, de toda esta expresión, ¿qué me puedes decir tú? Que n va a ser igual al múltiplo de ¿quién? Del mínimo común múltiplo de 15, de 20 y de 6. Ahí está. ¿Correcto? ¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo de 15, de 20 y de 6? Por acá. A ver, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Tenemos espacio? Acá creo, ¿no? Ya, saco el mínimo, a ver. De 15, de 20 y de 6. A ver, vamos. ¿Qué tenemos? Mitad no tiene esto, mitad es 10 y mitad es 3. Mitad. Este no tiene, mitad de 10, 5, 3 tercia. 5. Esto es 5 por acá, tercia 1. ¿Sí? Quinta, 1, 1, 1. Ahí está. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de las cantidades. Entonces, ¿qué vamos a poner? Mínimo común múltiplo sería igual a 2 por 2 por 3 por 5. Está. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12 por 5, 60. Entonces, es múltiplo de 60. Ahí está. Profesor, si es múltiplo de 60, es lo mismo que yo dijera 60 veces K. ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos múltiplo de 6? 6K. Múltiplo de 7, 7K. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? En divisibilidad. Entonces, jóvenes estudiantes, como a mí me dicen que es múltiplo de 60, ¿no? Múltiplo de 60, o sea, este lado llamado arista es múltiplo de 60. Entonces, esto de repente va a ser igual un 60K. Pues 60 por 1 sería 60. 60 por 2, si K fuera 2 sería 120. Si K fuera 3 sería 180. ¿Cierto o no? Pero como a mí me están pidiendo el menor posible, el cubo más pequeño posible, entonces su arista debe ser pequeña. O sea, lo más mínimo que puede tomar, ¿cuánto es? 60. Entonces, esto que está acá, de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 60. Entonces, n es igual a ¿cuánto? 60. ¿Ya, muchachos? Lo voy a borrar aquí para que esté un poquito mejor, ¿ya? Entonces, he logrado descubrir que esta arista vale 60. Ahí está. Si esto es 60, acá también es 60, 60, 60, 60, 60. Todas las aristas son 60 del cubo. Profesor, ¿por qué escogí un 60? ¿Y por qué no 120? ¿Y por qué no 180? Ah, porque me dicen para formar el cubo más pequeño, lo más pequeño posible. Y si yo pongo 120, entonces esta arista sería 120 más grande y el cubo sería más grande. Por condición del problema me piden el cubo más pequeño y la única posibilidad es que cumpla con 60. Esto no cumple y conforme va creciendo no va a cumplir. Muy bien, ya tengo la arista del cubo. ¿Cómo determino el número de ladrillos? Dice, ¿cuántos ladrillos?
Entonces por acá, presta atención. Número de ladrillos va a ser igual al volumen total del cubo, ¿no? Volumen del cubo entre el volumen del ladrillo chiquito, del ladrillo pequeño. Ahí está. Ahora, ¿cómo se halla el volumen de un cubo? Tú sabes muy bien que el volumen de un cubo es la arista elevado al cubo, ¿o no? Pero en este caso, la arista, ¿quién es? N, pues. En este caso, la arista, ¿quién es? N. Entonces, el valor de N, aquí, el valor de N me ha salido ¿cuánto? 60. Entonces, el volumen del cubo va a ser igual. La arista, ¿quién es la arista? N. Pero N, ¿cuánto vale? 60. Sería 60 al cubo. Dividido entre el volumen del ladrillo. Pero el volumen del ladrillo, ¿cómo se calcula? El volumen de ese ladrillito, por geometría, es el producto de sus dimensiones. ¿Ya? Va a ser igual a 15 por 20 y por 6. Ahí está. ¿Ya? Siempre el volumen de un ladrillo es igual al producto de sus dimensiones. ¿Quiénes son sus dimensiones? 15, 26 por condición del problema. Mientras que el volumen del cubo, que es todo, es la arista al cubo. Pero la arista me salió ¿cuánto? 60. Muy bien, jovencitos, ¿cómo haríamos eso por acá? A ver, ¿tengo espacio? Creo que sí. A ver, por acá. Ahí está. Entonces yo digo, número de ladrillos. Número de ladrillos. Igual. ¿Cumple? No creo que llegue, ¿no? Lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Número de ladrillos. A ver, 60 al cubo es 60 por 60 por 60. Abajito. Tengo 15 por 20 por 6. Ahí está. ¿Correcto? A ver, miren muchachos, ¿ah? ¿Cuánto es 60 entre 15? A ver, quinceava 1, quinceava 4. Veinteava 1, veinteava 3. Sexta 1, sexta 10. Muy bien. Entonces, ¿qué me está quedando? ¿Qué me está quedando? Lo voy a hacer por acá, ¿ya? A ver, jalamos un poquito más para que se vea. Pues. Ahí está. Profesor, a ver, ahí está. Entonces, eso va a ser igual a la multiplicación de 4 por 3 por 10 entre 1. 1 ya la cuenta. Sería 4 por 3 por 10. Y si tú multiplicas 4 por 10, 4 por 3 por 10, perdón, sería 120. Ahí está. Me piden ¿cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño? 120 ladrillos. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? Siempre, entonces, muchachos, cada vez que tengas este tipo de problemas, siempre se trabaja de esta manera. ¿Ya, muchachos? Bien. Hacemos el que sigue. Bien, alumnitos. Para terminar, vamos a hacer el tercer ejercicio. Dice así. Si A y B son PESI, primos entre sí, acuérdate, tal que se diferencian en 7 y su mínimo común múltiplo sea 330, calcular A más B. Te hago recordar una propiedad que hemos hecho, una pequeña observación, ¿sí? Te voy a hacer recordar la propiedad. Si yo tengo dos números que son primos entre sí, se cumple que su máximo común divisor de estos números que estoy mencionando vale 1. Y su mínimo común múltiplo de estos números es A por B. Te hago recordar que son primos entre sí. Por acá. Por ejemplo, quiero saber si el 8 y el, no sé, vamos a poner 10, son PESI. ¿Ya? Entonces vamos a verificar si 8 y 10 son PESI. ¿Cómo se calcula? ¿O cómo se confirma si son PESI o no son PESI? Ponemos divisores de 8. A ver, divisores de 8. 1, 2, 4 y 8. Divisores de 10. 1, 2, 5 y 10. Ahí está. Tú te das cuenta, joven estudiante, que entre el 8 y el 10, entre sus divisores del número 8 y divisores del número 10, existen divisores comunes, que es la unidad y el 2. El 1 y el 2 son divisores comunes. Y si son divisores comunes, entonces estos dos números no son PESI. No son primos entre sí. ¿Por qué no son primos entre sí? Porque decimos que dos números son primos entre sí cuando tienen como único divisor a la unidad. Pero acá tengo al 1 y al 2, entonces no cumple.
No cumple. Por ejemplo, profesor, un ejemplo cuando sean PESI. A ver, por acá. ¿Qué pasaría si yo digo, profesor, el 8 y el 15 son PESI? A ver, analicemos sus divisores. Divisores de 8. 1, 2, 4 y 8. Divisores de 15. 1, 3, 5 y 15. Yo te pregunto, joven estudiante, dentro de los divisores de 8 y los divisores de 15, ¿no es cierto que solamente el 1 es el único divisor común, sí o no? ¿Tú ves otro divisor que se repita? No, solamente la unidad. Cuando eso sucede, entonces yo diré 8 y 15 son PESI, primos entre sí. Entonces ya sabes ya, cuando decimos que dos números son primos entre sí, cuando tienen como único divisor aquí a la unidad, ¿correcto? Entonces, eso se va a cumplir, ¿ya? Entonces ya sabes. Y eso es cierto, mira, por ejemplo 8. Vamos a demostrar la propiedad, ¿sí? Con estos ejemplos. Máximo común divisor de 8 y 15, 1, ahí está. Porque es el único número nada más, el único divisor común. Si nosotros hacemos el mínimo común múltiplo, es el producto de los dos. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? A ver, sacamos el mínimo. Mitad, 4. Este no tiene. Mitad, 2. Este no tiene. Mitad, 1. Tercia, 5. Quinta, 1. ¿Cuánto me sale 2 por 2 por 2? 8. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Y 15 por 8, ¿cuánto es? 120. Te das cuenta que el mínimo común múltiplo es el producto de los números. ¿No es cierto que 15 por 8 es 120 o no? Entonces se cumple. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Este es un pequeño ejemplo para hacerte recordar qué cosas son números primos entre sí. ¿Ya? Vale. ¿Qué dice? A ver. Si A y B son PESI, ya sé que son PESI, se diferencian en 7. Bueno, profesor, A menos B es igual a 7. Ahí está. Eso es un dato, ¿eh? ¿Sí? Es un dato. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tenemos que su mínimo común múltiplo, ¿de quién? De A y B, pues. ¿Cuánto vale? 330. Ahí está. Entonces, yo te pregunto, su mínimo común múltiplo de A y B es 330. Me piden calcular A más B. Ese 330 yo lo voy a descomponer, ¿correcto? En su descomposición, lo que ustedes llaman sacar mínimo, pues, mitad. A ver, ¿cuánto es la mitad? 1 acá por 2, 15, 13, ¿no? Acá sería 6, 5. ¿Está bien o no? A ver, verifiquen, de repente está mal. 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 6, 12, más 1, 13, llevo 1, 2 por 1, 12, 1, 3. Está bien. Profesor, ya no tiene mitad. ¿Tiene tercia? Sí tiene tercia. Sería 5, 55, miren. A ver, verifiquen si es cierto. Multiplica, pues. 5 por 3, 15, llevo 1, 5 por 3, 15, 1, 16. Sí. Profesor, quinta. Porque no tiene tercia. Onceava. Onceava, que es primo, 1. Ah, profesor. Mira, presta atención. El mínimo común múltiplo de A y de B. Este 330 lo voy a descomponer así. Como 2 por 3 por 5 y por 11. Ahí está. Muy bien. Perfecto. La idea fundamental es la siguiente, jóvenes. Dice que esos números se diferencian en 7. Busca dos números que se diferencien en 7 y que sean primos entre sí. Que sean primos entre sí, a la vez. A ver, por acá. Profesor, si yo, acá ¿cuánto me sale? 2 por 3, 6, ¿no? ¿Y acá cuánto es? 11 por 5, 55. A puede ser 6, ¿no? O de repente B puede ser 6 y A puede ser ¿cuánto? 55. Réstalo, ¿te sale 7? No. No sale 7. Busca otra posibilidad. Otra posibilidad. Profesor, ¿qué pasaría si yo hago esto? Multiplico todo. 2 por 3, ¿cuánto es? 6 por 5, 30. El A que valga 30 y el B tendría que ser 11. Te pregunto, ¿se diferencian entre los dos? ¿Se diferencian en 7? No, porque cuando tú restas 30 menos 11 te sale 19. Entonces no puede ser. ¿Correcto? No puede ser. Ojo, busquemos otra posibilidad.
Profesor, busca dos números que restados me salgan 7 y que sean primos entre sí. A ver, profesor, ¿qué te parece si cojo el 11 con el 2 y el 3 con el 5? 11 y 2. A ver, 11 por 2, ¿cuánto es? 22. ¿Y el B que sea cuánto? 3 por 5, 15. Ahí está. Profesor, me estoy dando cuenta que si yo resto estos dos números, ¿cuánto sale? 7. Hasta ahí me está cumpliendo. Vamos a verificar si son PC. A ver, divisores de 22. 1, 2, 11 y 22. Divisores de 15. 1, 3, 5 y 15. Te pregunto, jóvenes, entre 22 y 15, ¿son primos entre sí? Existe el 1 nada más, el único número 1 que es divisor a los dos. Entonces yo diré que 22 y 15, ¿qué cosas son? Pesi. ¿Primos entre? Sí. Entonces, jóvenes, por lo tanto, ella va a demostrar de que A vale 22 y de que B, ¿cuánto vale? 15. Entonces me están pidiendo A más B. Sería 22 más ¿cuánto? Más 15. ¿Cumple o no cumple? Si cumple. ¿Saben por qué? Porque si yo resto estos dos, ¿qué sale? 7. ¿Son primos entre sí? Sí, son PESI. Entonces A vale 22 y B vale 15. ¿Qué me están pidiendo? A más B. Entonces, si tú sumas A más B, 5 más 2, 7 y 2 más 1 es 3. ¿Cuánto me salió? 37. ¿Ya, muchachos? De esa manera se trabajan problemas del máximo común divisor y mínimo común múltiplo, aplicando propiedades. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias.